Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde el Real Instituto Elcano, uno de los centros de análisis y pensamiento más importantes de Europa. Estamos justo frente a la Plaza del Marqués de Salamanca, en el corazón de Madrid, a pocas cuadras de la Plaza de Cibeles, que todo el mundo conoce, aunque los hinchas del Atlético de Madrid conocen más la Plaza de Neptuno, que es donde celebran los triunfos a diferencia de los señores del Real Madrid. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Carlos Malamud, historiador, investigador y analista argentino que trabaja aquí en el Real Instituto Elcano. Profesor Malamud, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y también está con nosotros el muy conocido periodista español José Manuel Calvo. José Manuel, bienvenido a esta casa. Encantado. ¿Usted es hincha del Real Madrid o del Atlético de Madrid? Atlético de Madrid. ¿Y por qué del Atlético? La infancia. La infancia pesa mucho, así que yo me apunté por razones familiares a un equipo sufridor, sufrí mucho durante toda la vida. Los hinchas de ahora, que son muchísimos más de los que éramos antes, no saben lo que era aquello. Ahora es un club normal, un club que gana, pierde, gana, gana. Aquello sí que era duro, aquello forjaba el carácter. Así me forjó el carácter. Y he sufrido mucho, pero no me arrepiento. Debe haber tenido una infancia desgraciada. Una infancia triste. O feliz, pero con el contraste para equilibrar. No, desgraciada. Pero usted es hincha del Real Madrid aquí en sí. España, ¿sí? Sí. ¿Y en Argentina? Del River. Este es hincha del equipo millonario. El equipo millonario. Oiga, pero dice Almudena Grandes, una escritora española, hincha del Atlético de Madrid, que los hinchas del Atlético de Madrid han hecho del dolor una pasión. ¿Es así la cosa? O sea, ¿les gusta el dolor? Es una buena manera de maquillar una vida dura en cuanto a los resultados, ¿no? Puesto que no podemos alegrarnos ni tenemos un salón de trofeos rebosante, conviene que hagamos una filosofía de emociones y de historia en ese sentido. O sea que valga la frase. Un gran equipo tienen, ¿no? Y claro, y el Cholo Simeone de técnico, que es un hombre importante. Gran equipo. Bueno, hay varias noticias en el mundo importantes. Una de ellas tiene que ver con Venezuela. El presidente Nicolás Maduro pues enfrenta una crisis política y económica de grandísimas proporciones. Hay gente que dice que en un año los precios pueden subir un 1.000.000%. Es una cosa realmente salvaje de lo que se habla de Venezuela. Y con la idea de contrarrestar la inflación, ha decidido, por un lado, poner en marcha un plan con el cual se le van a quitar 5 ceros al bolívar, o sea, la moneda nacional, ahora se va a llamar el bolívar soberano, y si uno se pone a ver los datos, pues llama la atención. Pónganse a pensar ustedes que en el año 2013 un dólar valía 17 bolívares, repito, en el año 2013. Hoy un dólar vale 5.921.468 bolívares. El salario mínimo, y esto con los cambios de los ceros, está en 180 millones de bolívares. Hace poco el presidente Maduro anunció un incremento del salario mínimo de 34 veces, con lo cual ha quedado en $30 mensuales. No es la primera vez que hay una reconversión del bolívar, también la hubo en el año 2008. Sin embargo, los analistas dicen que esto no va a funcionar, que realmente para contrarrestar la inflación lo que hay que hacer es un plan de ajuste económico severo en Venezuela, que habría que combatir la corrupción y el despilfarro y demás. ¿Cree usted que puede llegar a funcionar este plan económico de Maduro, profesor Malamud? Porque le voy a dar, antes de oír su respuesta, otro dato que llama la atención, y verán los televidentes la imagen de unas fotografías que ha sacado un fotógrafo de Reuters llamado Carlos García Rollins. Según esta fotografía usted puede ver las montañas de bolívares al lado de algún bien que se pueden comprar con esos bolívares. Entonces un pollo de 2,4 kilos vale 14.600.000 bolívares. Si usted ve la cantidad de bolívares, ahí es impresionante. O sea que si usted pone al horno los billetes, tiene más peso que el pobre pollo. Es posible. No, es posible. Un rollo de papel higiénico vale 2.600.000 bolívares. Un kilo de tomates, 5 millones de bolívares. Si usted ve la montaña de bolívares al lado de los productos, pues queda asombrado. ¿Va a funcionar este plan de Maduro o esto va camino al fracaso? Mire, yo ayer publicaba en el Heraldo de México mi columna semanal, un minuto de publicidad, por favor. Sí, la puede hacer toda la que quiera. Que se titula La guerra de Maduro contra Venezuela. Y más allá de este argumento falaz de la guerra económica, del imperialismo y de la oposición contra el pobre y sufrido gobierno venezolano, pues lo cierto es que
quien está llevando adelante una guerra en toda regla contra su propio pueblo es Maduro. Hablábamos ayer precisamente de los millones de desplazados, emigrantes, refugiados, como queramos llamarlos, que están huyendo de Venezuela, las consecuencias pavorosas de la desnutrición, la falta de alimentos, la falta de medicinas y una hiperinflación brutal. De alguna manera podemos decir que el sufrimiento del pueblo venezolano prácticamente es tan alto como la hiperinflación. Es decir, algunos organismos multilaterales estiman, como bien decía, que la inflación puede llegar a 1.000.000% a lo largo de 2018. ¿Va a funcionar este plan? Pues lo del Bolívar soberano que reemplaza al Bolívar fuerte, que a su vez reemplazó al Bolívar, no deja de ser una medida cosmética. Es decir, esto de quitar 5 ceros a la moneda para hacerla más pequeñita, aparentemente, no resuelve en sí mismo absolutamente nada. Podría resolver si hubiera confianza en el sistema, si hubiera confianza en la economía venezolana, tanto de los actores internos como internacionales, pero este no es el caso, sino precisamente todo lo contrario. Sí. Y si este tema, es decir, esta medida cosmética de quitar 5 ceros a la moneda no va acompañada de otras medidas contundentes, como no solamente la lucha contra el gasto público, no solo un duro programa de ajuste a fin de reducir precisamente ese gasto y ese déficit, sino limitar la emisión de moneda, en un país que se ha, de alguna manera, hecho el harakiri, ¿no? Se ha suicidado matando, como decía el salvadoreño Villalobos, que ha matado la gallina de los huevos de oro, que es precisamente el sector petrolero. De estar produciendo prácticamente en torno arriba de los 4 millones de barriles diarios cuando llega Chávez al poder, estamos en una cifra que ronda en torno al 1.200.000, 1.300.000 al día, lo cual implica que lo que era el sustento de la economía venezolana está atravesando una crisis profunda. No hay dinero para reinvertir, para sacar eso adelante. Venezuela podía darse el lujo de no tener un sistema fiscal de recaudación tributaria eficiente porque con el dinero proveniente del petróleo se cubrían prácticamente todos los gastos y mucho más. Y esto está en crisis porque el petróleo no rinde, no hay manera de recaudar impuestos, entonces ya me contará cómo una administración que ha fracasado en prácticamente todo lo que ha emprendido en todos estos años puede llevar adelante un programa de este tipo. Claro. Es decir, si tuviera que hacer una comparación en este momento entre las políticas de Maduro, recordaría la fábula del rey Midas, ¿no? Es decir, que todo lo que tocaba este rey griego lo convertía en oro, luego se arrepintió, ¿no? Pero al principio estaba encantadísimo. Y todo lo que toca Maduro con sus políticas de todo tipo lo conduce al fracaso. José Manuel Calvo, dice Maduro que el problema de la economía venezolana se origina por una conspiración que está encabezada por Estados Unidos y por otro lado por la oligarquía colombiana. Recordemos que Colombia tiene una frontera de 2.000 kilómetros con Venezuela. Por otro lado, ha dicho Maduro que piensa subir los combustibles el mes entrante, en el mes de septiembre. Pero llama la atención una cuestión y es que solamente se le va a vender gasolina al que tenga el llamado carné de la patria, es decir, el carné del que es beneficiario de algunas mejoras sociales o beneficios sociales que hay en Venezuela, carné que por supuesto se le expide solamente a la gente que es chavista, a los chavistas. ¿Funcionará este plan de Maduro, el que ha anunciado de quitarle los ceros al Bolívar, de este Bolívar soberano y y lo que él dice que con este tipo de programas pues va a salir la economía venezolana a flote y a superar, a contrarrestar la inflación? ¿Cómo no va a funcionar? Claro que va a funcionar. Maduro es un visionario, Maduro es el hombre que está haciendo cosas de verdad por el pueblo venezolano. Por ejemplo, ahora mismo está evitando que la gente vaya a comprar con mochilas, con maletas, con bolsas, fajos de dinero cargados. ¡Qué gran hombre que evita todo ese peso! Hablando en serio, aunque no hace falta aclararlo, es un desastre
programado, es un desastre anunciado, que viene de otros desastres y que no puede ser de otra manera. Venezuela, por decisión consciente de subvención, está regalando la gasolina cuando se va a la bomba para ponerla, ¿no? Eso cuesta mucho dinero, esa gasolina no se está vendiendo fuera. Y ahora mismo, después de todo lo que se ha hecho con la subvención de alimentos, con el desastre económico, ya hablaremos del político y del social, ¿no? Ahora, además, es tan evidente lo que se persigue en los que yo creo que son estertores del régimen, que es el carné patriótico. Solamente puede poner gasolina el que tenga ese carné, solamente tiene derecho a los pocos alimentos que hay, al poco papel higiénico, papel toalé que hay, el que tenga ese carné. Es tan descarado que no estoy muy seguro de que estas medidas se le hayan ocurrido al régimen de Corea del Norte. No se me ocurren otros ejemplos. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué funciona? El desastre, funciona la ruina, la miseria, la mortandad, el problema con los niños, la gente que se va a otros países, los problemas que se crean fuera, los miles y miles de muertos al año por la inseguridad, decenas de miles de personas, en torno entre 25.000 y 30.000, eso es lo que está funcionando. No va a funcionar, y a mí me parece que eso es obvio. No está funcionando mucho, y confío en que funcione algo más, la unidad de la oposición o la oposición en sí, pero tampoco, y esta es la última parte que digo con un cierto pesar, tampoco funciona mucho el exterior. Yo no digo que haya que hacer nada a la fuerza. Sí. Digo que hay países importantes en el contexto latinoamericano y global que, aun declarando que están preocupados por esta situación, no estoy seguro de que hagan todo lo que pudieran hacer para resolver esta situación. A veces las cosas se resuelven, por ejemplo, no presionando al visionario Maduro, a lo mejor presionando al gobierno de La Habana. Quizá, hay muchas maneras. El gobierno de La Habana Cuba está hoy en un proceso interesante y distinto. Seguramente hay maneras de... ¿Y quién lo podría presionar al gobierno de La Habana? Bueno, hay grupos de países amigos, está Canadá. El caso de España es un poco más complicado porque el papel del expresidente de Zapatero es controvertido, pero el presidente González tiene un plan, tiene una opinión formada, me parece que mucho más constructiva, mucho más interesante. Argentina es un país importante, México y Brasil sobre todo. Los grandes países tienen que mostrar de manera explícita un apoyo más claro a la democracia, que está completamente arruinada, y un apoyo más claro a la restauración de la democracia, a organizar un plan que tenga que ver con la puesta en libertad de los presos políticos, que tenga que ver con un sistema de transición, con unas elecciones, con qué hacer con la situación presente, cómo se evoluciona, cómo se reforma la situación para que se evite de una vez por todas esta sangría política, económica y social que sufre Venezuela. No, es verdad que el único país que tiene en sus manos la llave para solucionar la crisis venezolana es Cuba. Eso es totalmente cierto. El mayor problema es que el gobierno cubano estima que si Venezuela desaparece, si el régimen chavista desaparece, pues sus posibilidades de sobrevivencia son mínimas, ¿no? De ahí que esté sumamente cauteloso, por no decir reluctante a tomar cualquier tipo de medidas que puedan implicar de alguna manera cambiar el statu quo en el cual se halla Venezuela en este momento, ¿no? Y por otra parte, en relación a lo que decía José Manuel sobre la oposición, hoy teóricamente hay convocado una huelga general de 24 horas, creo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este paro, sobre todo teniendo en cuenta algo que es o dificulta avanzar en la lucha política, y es la enorme división que en este momento afecta a la oposición venezolana. Claro. Quiero cambiar de asunto, José Manuel Calvo, y echarle una mirada a Nicaragua, en donde hay una gran crisis desde hace varios meses como consecuencia del momento en el que el presidente Daniel Ortega y su gobierno decidieron que había que reducir las pensiones y aumentar, por otra parte, las cotizaciones para quienes quieren pensionarse y los pagos de las empresas, no solamente las cotizaciones de los trabajadores, sino los pagos de las empresas, todo ello para salvar a los seguros sociales en ese país. La gente se ha echado a las calles
y como consecuencia de ello ha habido una gran represión, no solamente por parte de las fuerzas policiales, sino por bandas que según las ONGs de derechos humanos están vinculadas al régimen del señor Ortega. Hubo un intento de diálogo, ha habido varios intentos de diálogo, la Iglesia Católica ha tratado de mediar, los empresarios quisieron tener un acercamiento con el señor Ortega, pero el señor Ortega, a quien además le han pedido que anticipe las elecciones, se mantiene en el poder. Ha habido al menos 317 personas muertas como consecuencia de estos enfrentamientos en territorio nicaragüense. Publica en las últimas horas en el periódico The New York Times, en la edición en español, una columna, José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, una ONG estadounidense que defiende los derechos humanos. El señor Vivanco ha venido muchas veces a este programa y la publica junto con Juan Papié, un hombre que es abogado de esta ONG. ¿Qué dice la columna? Dice lo siguiente: que Ortega ha logrado aplastar las protestas mediante el terror, que además hay algunas personas que no aparecen, y mencionan el señor Vivanco y Papié el término desaparición forzada, que además se impuso después de que las dictaduras de Argentina, de Chile y del Cono Sur eliminaran a una gran cantidad de gente que nunca apareció. Agrega a esta columna que el pasado 2 de agosto la OEA, por primera vez, la Organización de Estados Americanos en Washington, creó un grupo especial para analizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Dice, además, esta columna que hay testimonios de varias personas, según los cuales han sido reprimidas y se han visto afectadas por actos de violencia de estas bandas. Y concluye el artículo en el diario The New York Times, en la edición en español, que Ortega debería permitir la visita a las prisiones, visitas de ONGs a las prisiones. Hace poco permitió una visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, del Sistema de Derechos Humanos de la OEA. Pero menciona este artículo que debería dejar Ortega permitir la entrada a las prisiones a algunos delegados internacionales y además pedir de una manera expresa el desmantelamiento de estas bandas. La pregunta es, ¿lo hará Daniel Ortega? Y la respuesta es seguramente no. Es irreprochable el artículo de José Miguel Vivanco y de su compañero firmante. Lo normal es que no. A Nicaragua le duele respirar. Ese es el lema de la gente cuando sale a la calle. Porque se están cumpliendo ahora 4 meses del primer muerto de estos 300 y pico. Era un chico que recibió un balazo en la garganta y antes de morir dijo, me duele respirar. Eso se ha convertido en el grito de un pueblo que dice, nos duele respirar, me duele respirar. Claro que le duele respirar porque es la represión, como dice el artículo, la única respuesta a todas las demandas que ha habido contra un régimen que, aunque llegó ahí por vías electorales, en los últimos 7 años ha perpetrado toda clase de abusos de poder en comandita, en colusión con grupos de presión de todas las partes de la sociedad, de todas, aunque haya algunas ahora que se están arrepintiendo. No es fácil revertir esta situación. De nuevo, creo que el eco, aunque Venezuela sea chiquito, en comparación con Venezuela, el eco latinoamericano e internacional debería ser un poco mayor. Y es muy preocupante la acción de estas bandas. El último en desaparecer en las últimas 48 horas ha sido el asesor legal de la Conferencia Episcopal. Ha desaparecido, no se encuentra. La Iglesia, después de haber tenido una relación en fin, sí. Con el presidente, se está dando cuenta de en qué situación está el país, de qué pasa con la gente cuando sale a protestar, de cómo es posible que ante personas desarmadas haya esta acción de la policía, del ejército y ahora de bandas paramilitares y por lo tanto la Iglesia ha reaccionado. Bueno, aquí hay una respuesta. Su asesor legal lleva 24 o 48 horas desaparecido. Es importante que se publique este artículo y que haya una movilización también de las sociedades porque le duele mucho respirar y nos debería doler que le duela respirar a Nicaragua. Claro. Carlos Mármol. No, Daniel Ortega está en el poder. Usted decía, Juan Carlos, que a partir de triunfos electorales, pero triunfos electorales que debemos recordar en parte logrados con fraude y en parte con manipulación de la legislación electoral que permitió que con menos del 38% de los votos se evitara la segunda vuelta y de esta manera Daniel Ortega se consolidara en el poder, y esto gracias a un acuerdo con un expresidente de la derecha como fue el señor Alemán, condenado por corrupción por otra parte.
Yo creo que la comparación entre Nicaragua y Venezuela, salvando el problema del tamaño que decía José Manuel, es factible. Y es factible, por un lado, a través de los mecanismos represivos para acabar con las protestas. Lo vemos ahora en Nicaragua, lo vimos hace 2 años atrás en Venezuela, cuando la gente salió a la calle para protestar y exigir el fin del régimen. Lo vemos en esa vocación de los gobiernos de perpetuarse en el poder a cualquier precio, y da igual si ese precio sea masacrar a su pueblo, da igual, el asunto es perpetrarse en el poder. ¿Y perpetrarse en el poder por qué? Porque no tienen a dónde ir. Es decir, uno de los motivos por los cuales las mesas de negociación, las diferentes mesas de negociación o las diferentes instancias negociadoras, con la conferencia episcopal, con los empresarios, con distintos actores nacionales o internacionales fracasaron, tanto en Nicaragua como inclusive en Venezuela, es porque si esta gente, los Ortega en un caso, los Maduro en el otro, salen del poder, no tienen dónde ir, van a terminar en la cárcel. Porque son tales las causas que se podrían instruir contra ellos, violación de los derechos humanos, corrupción, etcétera, etcétera, que no hay a dónde. Entonces, eso los hace que se aferren en el poder a cualquier precio. Y luego hay otro tema que también preocupante y comparable, que es el éxodo de la gente que huye de su país por motivos políticos, por motivos económicos, por todo tipo de motivos, y que está causando serias preocupaciones en los países vecinos. En el caso de Nicaragua lo hemos visto recientemente en Costa Rica, en el caso de Venezuela ya es un problema que afecta prácticamente a todo el continente. Entonces aquí la cuestión es, bueno, ¿cómo solucionar esto? Y la gran paradoja en el caso nicaragüense, y antes hablábamos de que Ortega se mantiene en el poder gracias a prácticas fraudulentas y a la manipulación de la legislación, es que el principal argumento que utilizó Daniel Ortega para permitir ser reelegido una vez más cuando la Constitución lo prohíbe expresamente, es que la no reelección vulneraba sus derechos humanos. Sí. Y él se ha convertido, sin embargo, en el gran vulnerador de los derechos humanos, ya no de un ciudadano nicaragüense, de todo el pueblo nicaragüense. Usted ha planteado un tema muy importante y quiero preguntárselo a José Manuel Calvo y posteriormente a usted mismo, y es este. Usted dice, y tiene razón seguramente, Maduro no deja el poder porque no tiene a dónde irse, porque lo meten a la cárcel, o en Venezuela, o en el exterior, o donde sea. Ortega no tiene a dónde irse porque le pasa exactamente lo mismo. Y le pregunto a José Manuel Calvo, ¿no debería cambiarse un poco eso? Yo entiendo que existe una legislación internacional que hay que cumplir, pero ¿no sería un mal menor? Y eso se lo plantea muchísima gente, que a un dictador de un país o a un hombre que encabeza un régimen represivo lo reciban en otra parte, no tengo ni idea, en Cuba, o lo reciban en Bolivia, o lo reciban en alguna parte, y que por lo menos no ocasione, no cause daños mayores. Yo sé que eso es un absurdo porque la ley hay que cumplirla y ahí está la legislación internacional y la legislación penal y están las víctimas a las cuales hay que resarcirles el daño, pero ¿no era más práctico eso? ¿No sería más práctico eso? Yo prefiero lo absurdo a lo catastrófico. Estaba pensando exactamente esto al escuchar a Carlos. ¿Es posible garantizar algún santuario en algún lugar del mundo para estas personas? Si lo que resuelve es lo que podría resolver, una situación de bloqueo social en la que todos los días hay bajas, hay víctimas, ¿no merecería la pena explorar eso? En mi opinión, claro que merecería la pena. Hay que ir un poco más lejos. Escuchábamos hace un segundo por parte de Carlos Malamud hablar de cuál sería el problema con Cuba. Cuba no podría sostenerse. ¿No habría que ofrecer a Cuba formas de sostenimiento equivalentes para que dejara de apoyar al gobierno de Venezuela? ¿No merecería la pena explorar eso? Claro que es difícil, claro que hay que ver cómo se hace con la ley internacional, claro que hay que ver cómo se hace con establecer un precedente para que uno ha hecho barbaridades contra su pueblo y luego se va de rositas. No es nada fácil, no es nada sencillo, pero me parece que merecería la pena explorar, que ellos sepan que hay una salida a las fechorías. No estamos abogando porque se instalen en Suiza,
en un palacio a vivir la gran vida. Estamos diciendo, ¿en qué lugar podrían vivir como el que vive en reclusión en su domicilio? Sí. ¿En qué sitio, con un presupuesto tasado y de una manera clara, sin posibilidad de circular, con un castigo, pero con una salida? A mí me parece que habría que explorar. Imagino que hay una enorme cantidad de problemas legales y jurídicos, políticos, pero creo que en la situación de Venezuela y en la situación de Nicaragua, en esta especie de problema sin salida, tan dramático a diario y tan complicado, sobre todo en el caso de Venezuela, para los países que lo rodean, merece la pena estudiarlo. Carlos Mármol. Es cierto, y por un lado coincido en este tipo de apreciaciones. Es verdad al mismo tiempo que al elevarse el listón de la justicia internacional se ha hecho más difícil a los dictadores cometer las fechorías que cometían en el pasado. Al mismo tiempo, impide solucionar problemas. Antes se producía un golpe de Estado o algún tipo de revuelta, el dictador de turno salía y, bueno, y encontraba refugio en algún sitio. Hoy esto ya no es posible, no hay santuarios. El problema es que si buscamos, o desde la perspectiva de encontrar una solución concreta a esa situación irresoluble que es Venezuela, al caos que es Nicaragua, este tipo de salida es recomendable. Pero el problema es pensando más a largo plazo, pensando ya no en problemas concretos de dos países, sino en una situación general. Es decir, ¿qué mensaje se mandaría a la comunidad internacional si empezamos a plantear excepciones respecto a la solución de casos concretos? Es verdad que para que esto funcione, y ese es precisamente uno de los puntos más débiles de la justicia internacional, es que debería haber atrás de ella una fuerza con la coacción necesaria para poder imponer los postulados de esa justicia internacional. Sí. Entonces, estamos en una situación complicada, estamos en una situación en la cual esa justicia internacional está emergiendo, pero al mismo tiempo carece de las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley con todo su peso. Entonces, esto hace que medidas de este tipo, parches o soluciones ad hoc, sean necesarias para resolver problemas que de otra manera van a ser irresolubles. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. En la pausa que teníamos hace un instante, profesor Malamud, mencionaba usted y mencionaba José Manuel Calvo que quizá incluso no podría ser una mala idea que se le ofreciera como una especie de santuario a un hombre como Nicolás Maduro si se buscara una salida y él estuviera dispuesto a marcharse de Venezuela, o a Daniel Ortega en Nicaragua, que se les ofreciera como santuario el Vaticano, que el Papa Francisco los recibiera allá. ¿Eso suena muy loco? Un poco, sí, es como ofrecer Lourdes o Fátima como santuarios para que se refugien. Y suena loco en parte porque no hay precedentes, ¿no? Es decir, hasta donde yo sé, aunque probablemente en la época del nazismo más de uno se haya refugiado en el Vaticano, pero no hay claros precedentes de que el territorio papal sea un lugar de asilo político y más para mandatarios de esta naturaleza. Yo creo que el papado vería comprometido su imagen de una manera muy seria, mucho claro, más que un gobierno democráticamente elegido o no democráticamente elegido, ¿no? Que tendría otros mecanismos para minimizar el impacto de una medida de este tipo. Estoy de acuerdo en que suena loco porque es loco y sin embargo quizá habría que proponerlo. Este Papa que tenemos entiendo que estaría encantado porque le pega, van con él este tipo de iniciativas, este tipo de protagonismo, descolocaría algunas cosas, ambos presidentes son además fervientes devotos de la Iglesia Católica, sobre todo la conversión tardía del presidente Ortega ha sido conmovedora.
quizá no ocurriría nada, quizá, pero descolocaría a los dos, daría a entender internacionalmente que no hay salida, que se acabó el juego, que basta ya, y quizá conseguiría imprimir el sentido de urgencia que nos está haciendo falta para resolver las dos situaciones. Un maestro de periodistas brasileño, Clovis Rossi, de Folha de Sao Paulo, respecto al caso venezolano dijo: todas las medidas imaginables se han ensayado y todas han fracasado, solo queda lo inimaginable. Y esto entra precisamente en el campo de lo inimaginable y por loco precisamente tendría un cierto viso de lograr imponerse, ¿no? Ya. A propósito del Vaticano, el Papa Francisco, que es argentino como usted, pero no hincha del River Plate como usted, sino que él es de San Lorenzo de Almagro. Es cuervo y es peronista. Bueno, entonces ahí se ha pronunciado en las últimas horas con respecto a un escándalo monumental y demoledor para la Iglesia Católica, que tiene que ver con aquel informe de un gran jurado en la Corte de Pensilvania, en uno de los estados del noreste de Estados Unidos, según el cual desde 1963 unos 300 sacerdotes abusaron sexualmente de unos 1000 menores de edad, unos 1000 niños, hasta hace muy poco tiempo. El Papa ha publicado una carta dirigida a la gente de Dios, y en la carta, que se conoció hace pocas horas, ha dicho cosas como estas: nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón en busca de reparar el daño causado. Ha agregado también: hemos descuidado y abandonado a los pequeños. Y ha dicho también el Papa: no supimos estar donde teníamos que estar. El Papa va a Irlanda dentro de 4 días. El obispo de Dublín, usted lo mencionaba en el programa de ayer, ha dicho que lo que hay que hacer es aniquilar a estos señores que han cometido los abusos sexuales. Y la gente se pregunta si es suficiente con esta carta del Papa, o si más bien lo que debería hacer era mandar ante la justicia ordinaria a los señores que cometieron los abusos, aunque por supuesto muchos de estos crímenes deben haber prescrito. Llegados a la altura de donde estamos hoy, no basta con pedir perdón y tampoco basta con atender a las víctimas. Y tampoco basta por lamentarse por la leche derramada, que es un poco lo que está haciendo el Papa en este momento. Lo que debería hacer el Papa es tener una actitud mucho más valiente, mucho más proactiva. Usted hablaba de la justicia. Y aunque los delitos hayan prescrito, en primer lugar, utilizar el dedo índice para señalar a los responsables, llevarlos a la justicia, aunque luego un juzgado tenga que archivar la causa porque ha prescrito, pero da igual, está escrito, queda constancia. Porque hasta ahora, tanto el Vaticano como las distintas jerarquías nacionales han optado por tender un manto de silencio vergonzoso para proteger no a las víctimas, sino a los victimarios. Y esto me parece sumamente grave, y es lo que ha causado un desprestigio y un golpe muy duro a la Iglesia Católica en muchos lugares del mundo, por no decir prácticamente en todo el mundo. Entonces, no es solo este Papa, son los papas anteriores, pero este también lo vimos, por ejemplo, en el caso de Chile. En el caso de Chile, Francisco intentó cubrir con un tupido velo lo que estaba ocurriendo. Luego fue tal el clamor que tuvo que rectificar. Pero ¿para qué esperar a ese clamor para llevar adelante una política mucho más clara, más contundente, de decir, señores, hasta aquí hemos llegado? Esta iglesia, la Iglesia Católica, bajo mi papado y bajo los que bien vendrán, no va a tolerar un solo caso más de abusos contra menores. Y aquel sacerdote que sea acusado de este tipo de delitos será separado de su cargo y si es condenado será excomulgado. Es decir, ¿cómo no se excomulga a sacerdotes que en ejercicio de un cargo de culto están cometiendo ese tipo un delito? Ya no no, pero desde el punto de vista de la Iglesia, desde el punto de vista de la fe, de la teología, no solamente cometen un delito, están pecando. Así es. Entonces, desde el punto de vista de una organización confesional como la Iglesia, lo que le debe importar es no solo el delito, que también,
sino que los mayores pecadores son los que están vendiendo el templo de Dios a los fieles. José Manuel Calvo. Es muy poco y es muy tarde, por todas estas razones. No es que esté mal que el Papa publique una carta, se duela, condene, está bien todo, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente, creo, en dos sentidos. El primer sentido es este, y es ya quedó muy atrás el tiempo de los lamentos. Ya sabemos desde hace mucho los escándalos de la Iglesia de Irlanda tienen ya, yo creo que estamos cumpliendo 20 años, mucho tiempo, que es en definitiva lo que ha pasado en 6 de las 8 diócesis de la Iglesia de Pensilvania. Es decir, son grandes manchas de horror que ya conocemos hace decenas de años. Por lo tanto, ¿qué menos que condenar? ¿Qué menos que decir? ¿Qué menos que? Bueno, no basta, hay que ir a dos cosas más en mi opinión. Una, la ley de la Iglesia y la ley de la sociedad. Pero creo que este Papa tiene que dar otro paso. Tiene que abordar directamente, frontalmente, la cuestión del celibato. El celibato no es una verdad revelada. El celibato no constituye lo profundo, lo íntimo de la Iglesia, empezando por los fundadores, empezando porque varios de los discípulos estaban casados. No, es una acumulación histórica, es una fabricación, responde a una necesidad o a una elaboración, nos da igual. Es hora de acabar con el celibato por parte de la Iglesia Católica, porque iglesias cristianas reformadas, cuyos titulares contraen matrimonio, el índice de comisión de estos delitos es infinitamente menor, completamente diferente. Entra dentro de los índices de delito en la sociedad. En todas las profesiones, en todas partes hay este delito. Claro, en todas partes hay que castigarlo. ¿Por qué aquí es anormalmente alto? En personas a las que se le encarga la custodia, la formación, la educación de menores. Bueno, en parte porque viven una situación anormal que conviene corregir o poner las bases para corregir cuanto antes. Yo entiendo que es dificilísimo, pero a mí me parecería enormemente importante y me gustaría mucho que este Papa Francisco pasara a la historia porque fue el Papa que puso en marcha la desactivación del celibato dentro de la Iglesia Católica. Porque eso quiere decir que asumió bien este problema, que no solo lo denunció, que no solo lo lamentó, que no solo se solidarizó con las víctimas, sino que tomó medidas para probablemente empezar a erradicarlo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. José Manuel Calvo, hay noticias sobre Asia Argento, actriz y directora de cine italiana. Ella fue una de las personas que destaparon todo el escándalo de Harvey Weinstein, o Weinstein, como le dicen otros, el todopoderoso, en su momento productor de Hollywood, que violó a muchas mujeres, acosó a muchas mujeres y cayó en desgracia por fortuna después de que se destapara esto y que se generara un movimiento llamado Me Too, que traduce yo también, en donde muchas mujeres decidieron empezar a acusar a tantos hombres que han abusado de ellas. Bueno, lo cierto del caso es que el diario The New York Times ha recibido una información y la ha publicado, según la cual la señora Argento tomó parte en un acuerdo e hizo un pago de más de $380.000 a un hombre para que él no revelara, no hiciera público un momento en el que, según él, ella abusó de este muchacho cuando era menor de edad. Él tenía 17 años, ella tenía 37. Esto ocurrió el 9 de mayo del año 2013. Se trata de Jimmy Bennett, que empezó actuando en algunas películas con la señora Argento cuando era menor de 10 años. Incluso él actuaba como hijo de la señora Argento. Lo cierto del caso es que en aquella fecha, según dice el abogado y según dice el señor Bennett, ella lo llevó al Hotel Marina Rey en California, le practicó sexo oral. Como diría Javier Marías, el escritor español, tal vez la palabra precisa no sería oral, porque eso se refiere a hablado, sino que debería llamarse sexo bucal. Lo ha dicho Javier Marías en columnas aquí en España. En todo caso, el joven Bennett dijo que entró en una especie de bloqueo mental
con lo cual entabló una demanda contra la señora Argento de $3,5 millones. Al final llegaron a un acuerdo de $380,000 que le pagaron a este muchacho. Los abogados de Bennett acudieron ante los abogados de Asia Argento, que además era el mismo abogado de Anthony Bourdain, el famoso chef que el pasado mes de junio se quitó la vida y que era muy conocido en la CNN. Le quita autoridad moral a la señora Argento esto con respecto a las denuncias que tienen que ver con Harvey Weinstein, o como dicen en Colombia, como dijo algún parlamentario colombiano hace muchos años, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Todo es verdad. En primera instancia, la primera reacción que quizás sea injusta, ahora explicaré, pues viene, en fin, podemos alimentarnos por el espíritu un poco vaticano de la última fase y decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Eso es un poco apresurado por mi parte, pero si es cierto todo lo que cuenta el New York Times, y el New York Times hace una pieza profunda, sí, aparentemente apoyada, bien demostrada, es devastador. ¿Para quién es devastador? Es devastador para ella y no es devastador para Me Too. Es decir, ella se aprovechó de su situación para aplicar lo que ella denunció. Ella ha sido una de las principales instigadoras de la justa persecución contra Weinstein. ¿Qué no tenemos que confundir aquí? No tenemos que confundir a la persona que comete el mismo delito del que acusa a otros, sí, por lo tanto, sí, disminuye su peso. Si todo esto es verdad, sí, como el asunto general. Pero sí me interesa poner un acento. Esto no es una guerra, no debe ser una guerra de sexos. Esto es un asunto de poder. El que tiene el poder abusa de él, sea hombre o mujer. En este caso, una mujer que denunció a un hombre que había abusado de su poder, también parece haberlo ejercido. Como la mayor parte de los puestos de poder en Hollywood, en las empresas, en la universidad, en la sociedad, está en manos de hombres, la mayor parte de los abusos y denuncias de abusos de este tipo son contra hombres. Por lo tanto, el movimiento Me Too cumple su función. Ha revolucionado a la sociedad y tenemos que tomar nota. ¿Dónde perdemos la perspectiva? Cuando creemos en un punto de vista absoluto. No, esto es una guerra. Son las mujeres por un lado y los hombres por otro. No, aquí hay un caso que prueba que no, que es un problema de abuso de poder que hay que perseguir. Y si el 99% son hombres, pues a por ello. Claro. Pero no es una cuestión radical y absoluta. Y aquí está la prueba. Creo, por lo tanto, que esto afecta a la autoridad moral de ella, de Asia Argento, no afecta a la gran reivindicación que es, digamos en voz alta, cosas que han pasado y que están pasando todavía y que no deben pasar. Sí. Esta comunicación del abogado de Jimmy Bennett con los abogados de Asia Argento se produjo en noviembre del año pasado, de manera que fue posterior a que se conociera lo del Me Too. Nos quedan 40 segundos, Carlos Malamud. ¿Disminuye esto el peso de las denuncias de los señores Argento o son cosas distintas? En absoluto, yo coincido con José Manuel en este sentido. Y lo que quisiera resaltar es otra derivada de todo este escándalo, que es el constante chalaneo que supone el sistema legal de Estados Unidos. Sí, usted decía, pidieron $3,5 millones, negociaron $380,000. Entonces, al final, ¿en qué queda todo esto? En una cuestión de cuánto cobro, cuánto recibo. O sea, todo es cuestión de plata, como se dice. Todo es cuestión de plata. Y la justicia, la ética, los derechos quedan relegados a un lugar secundario. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Carlos Malamud, por haber estado aquí. Gracias, José Manuel Calvo, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.